Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. La semana pasada la música colombiana tuvo un gran golpe con la trágica muerte del cantautor vallenato Martín Elías. Fue una noticia que tuvo gran impacto en la mayoría de los colombianos, sobre todo para las personas que son amantes del género vallenato y han seguido el legado del gran Diomedes Díaz. Lo más triste de esta noticia es el motivo por el cual falleció. Según los medios de comunicación a nivel nacional, informaron que fue a causa de un accidente de tránsito. Por este tema se han presentado dos hipótesis. La primera hipótesis es que fue al mal estado de la vía y a la vez porque el conductor intentó esquivar una moto. La segunda hipótesis es que el conductor iba a más de 200 km por hora en una vía donde solamente se puede andar a más de 120 km por hora. A esto sumándole el mal estado de la vía. Se siente impotencia, se siente tristeza que una persona que tenía un gran futuro musical, uno de los íconos del género vallenato a nivel nacional y mundial, un ser que llevaba el legado de su padre, el gran Diomedes Díaz, haya fallecido en una circunstancia tan dolorosa. Cabe resaltar que es una tragedia que se había podido evitar. Las otras tres personas que iban en la camioneta en el momento del accidente sufrieron heridas, sufrieron contusiones, pero no acabaron con su vida. A esto voy con una reflexión. Para todas las personas que están viendo este video, no por la pereza, por el afán, por el simple hecho de no pensar, dejen de usar el cinturón de seguridad al momento de estar en su carro, en un taxi, en un Uber o en el medio de transporte en el que se estén dirigiendo. Vayamos en la parte de adelante o vayamos en la parte de atrás, siempre llevemos esta precaución, ya que un accidente puede ocurrir en cualquier momento. La vida nos pone pruebas y nos llena de situaciones y de momentos difíciles. Los conductores, por favor, respeten la vía, respeten las señales de tránsito. Son muy importantes, por algo las crearon. Respetemos la vida de los demás. Y no creamos que somos seres inmunes, no creamos que nunca nos puede pasar nada. Hoy estamos aquí viviendo, aprovechemos, disfrutemos y gocemos de esta vida. Por último, quiero dejarles estos datos. En el primer trimestre del año en curso 2017 han ocurrido aproximadamente 4.326 accidentes a nivel nacional. Esto es un 10% más del primer trimestre del año pasado 2016, generando un saldo de aproximadamente 251 fallecidos. La causa principal de estos accidentes es por no respetar las señales de tránsito, por conducir distraídos y por exceso de velocidad. A esto también sumémosle por andar en estado de embriaguez. Un punto que cabe resaltar es que los medios de transporte tradicional de nuestro país no tienen cinturones de seguridad en cada uno de sus asientos, solamente tienen cinturón de seguridad, el asiento del conductor y el espacio que hay para coches y personas con discapacidad en sillas de ruedas. Es algo que se debería estudiar y verificar si en un futuro se puede implementar. Finalizando, no hay nada más indignante y no hay nada más triste darnos cuenta que no pasa un día en Colombia en que no exista un accidente de tránsito, por varias de las razones que les indiqué anteriormente. Por eso les repito nuevamente, usemos el cinturón de seguridad, respetemos nuestra vida y respetemos la vida de los demás. Para todas las personas que vieron este video, agradezco mucho que se hayan tomado 5 minutos de su tiempo para haber estado conmigo. Es un mensaje que les quería dejar, es un tema que no quería dejar pasar por alto y es algo que todos debemos tener como precaución. Espero que nos veamos en un próximo video. Si les gustó, les agradezco mucho que se suscriban, que me regalen un like. Un beso para todos y nos vemos en el próximo video. Adiós.